en alguna medida quedó fuertemente instalado en Córdoba y en la Universidad Nacional de Córdoba cuando se hizo el Congreso el año pasado. Y por supuesto que el tema durante este año ha puesto la atención de todos frente a los hechos que han ocurrido en nuestro país y fundamentalmente en el mundo. Ustedes van a ver en esa página web, yo tengo un artículo sobre el tema de la libertad religiosa que por supuesto es mucho más extenso de lo que yo puedo hablar en este momento, pero donde hay algunas citas y cosas para alguien que le pueda interesar un poco más el tema. Pero este no es un tema informativo. A mí me pasa con mis alumnos en la universidad que yo les digo siempre, vea, no sé si yo les transmito mucha información y si se van a acordar de la información que yo les transmito. No sé si van a captar, ¿no es cierto?, todas las habilidades que los futuros abogados van a tener, ¿no es cierto?, porque es necesario también eso en la educación. A mí lo que más me interesa es lo que, en definitiva, nos cambia nuestra actitud de vida. Lo más importante de la educación, en definitiva, es eso, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de estos temas, que realmente nos preocupan a todos y que nos desconciertan a todos, porque no sabemos, en definitiva, cómo reaccionar frente a esto, bueno, quizás tengamos que pensar en cambiar de actitud y tomarlo en serio a este tema de la libertad religiosa, que no es solamente lo que pasó, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos en el mundo, ¿no es cierto?, como lo que hemos visto, ¿no es cierto?, que sé yo, lo de Al Qaeda, ¿no es cierto?, que, bueno, pasó lo de las Torres Gemelas, lo del Estado Islámico, que es un derivado, ¿no es cierto?, que sigue eso, que sigue, algunos lo toman con la sigla EI, otros en inglés, en ISIS, ¿no es cierto?, o lo que ha pasado con esta revista en Francia, ¿no es cierto?, y la gran repercusión que tuvo en París y en todo el mundo, ¿no es cierto?, lo de la revista esta de Charlie Hebdo, lo de Boko Haram, ¿no es cierto?, esta secta de Nigeria, ¿no es cierto?, que secuestra personas y mujeres, ¿no es cierto?, para prostituirlas o para hacerlas casar, ¿no es cierto?, con otras personas, ¿no? O Al-Shabaab en Kenia, o esta guerra santa, ¿no es cierto?, la yihad, ¿no es cierto?, que es una palabra que los musulmanes originariamente la usan como esfuerzo, pero que nosotros la entendemos como fuerza militar, ¿no es cierto?, que no solamente ocurre, digamos, y reclutan y alistan gente en Medio Oriente, sino también en los países occidentales. Y lo que nosotros hemos visto este año, estamos hablando de cosas que han ocurrido este año, no hace 10 años ni hace 5 años, esto está ocurriendo en este momento en el mundo. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, lo del fiscal Nisman. Volvemos de nuevo sobre el tema del atentado contra la Embajada de Israel y contra el AMIA. Ese tema no está concluido. O sea que el escenario de esta violencia, ¿no es cierto?, y de este uso de la religión, ¿no es cierto?, con fines políticos, con fines militares o con fines nacionalistas, como se lo quiera llamar, en definitiva es una cosa que es un escenario global, ¿no? ¿Por qué ocurrió en Buenos Aires lo de la Embajada de Israel y lo del AMIA? Bueno, porque hay una comunidad judía importante en esa ciudad, es una de las comunidades judías más importantes que hay en el mundo. Bueno, ¿puede volver a ocurrir? No sé, bueno, ha ocurrido lo de Nisman, no sé, creo que algo tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Y es un tema que, como ustedes ven, nadie sabe qué hacer con Nisman.
Entonces no se quiere investigar o se investiga, qué sé yo, las vacaciones de Nisman o los bancos que tenía depositado plata, pero el fondo del problema no se resuelve. Entonces creo que estamos ante un problema serio, que, ya les digo, se toma lo religioso como un pretexto para un conflicto. Conflicto que muchas veces no es solamente religioso. Oiga, hemos vivido hace una semana lo de River y Boca. O sea, estamos viviendo una serie de conflictos y decimos, claro, ¿cuál es las encuestas para los candidatos a presidente? ¿Cuál es el problema importante? La inseguridad. O sea, y esto es una cosa que pasa aquí, pasa en otra parte con mucho más gravedad, ¿no es cierto? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que por supuesto hay esfuerzos importantes, ¿no es cierto?, 3 argentinos, uno de ellos el Papa, un judío, un cristiano y un musulmán, ¿no es cierto?, fueron y visitaron Palestina y Israel, haciendo un fuerte esfuerzo en estos últimos días, ¿no es cierto? Hemos visto un esfuerzo del Vaticano a los efectos de llegar a un acuerdo, digamos, con el Estado palestino. Está pendiente también un acuerdo desde hace muchos años también con el Estado de Israel sobre estos temas. Entonces, hay algunos que están reaccionando favorablemente para tratar de ver si encontramos alguna solución a estos problemas, ¿no es cierto? Y problemas que son graves en el mundo y que tienen historia, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Francisco visitó Corea. Corea tiene también una especie de madre de Plaza de Mayo. Durante la guerra, ¿no es cierto?, ellos estuvieron topados por Japón, ¿no es cierto?, y Japón secuestró 200.000 mujeres para poner a disposición de los soldados del ejército japonés. O sea que no es que Plaza Mayo son la única que hay en la Argentina, ¿no es cierto? Hay otras reivindicaciones de mujeres, ¿no es cierto?, que han sufrido fuertemente, ¿no es cierto?, en el mundo. No es la guerra mundial, no es la bomba atómica, no es un ejército frente a otro, ¿no es cierto? Es otro tipo de violencia que, si hiciéramos una encuesta acá de cómo intentar resolverla, quizás tendríamos uno por cada una de las personas que están, porque es muy difícil encarar este tipo de problemas. Bueno, a nosotros nos toca verlo, ¿no es cierto?, también desde el punto de vista religioso. Y bueno, si nos remontamos a la historia, nos vamos a encontrar con algunos gestos o algunas frases que quizás todavía no hemos terminado de interpretar, ¿no es cierto? En el caso de Cristo, ¿no es cierto?, a él se le planteó alguna vez este tipo de problema, y bueno, contestó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dijo también: mi reino no es de este mundo. Pero ¿cómo hemos interpretado históricamente? Sería una conferencia aparte a hacer cómo fue la historia de todo esto, ¿no es cierto? De primero los cristianos en las catacumbas, ¿no es cierto? Después que vino Constantino, ¿no es cierto?, y les dio la libertad, ¿no es cierto? Después vino Teodoro I, ¿no es cierto?, y fue religión oficial, ¿no es cierto? Y después, durante muchos siglos, ¿no es cierto?, el poder político estaba por lo religioso y los religiosos sobre lo político, ¿no es cierto? Y bueno, después vino la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, y se trató de deslindar, ¿no es cierto? Cuando se dice separar, no significa quebrar, sino que separar lo religioso, o sea, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque, en definitiva, estamos hablando entonces de un derecho a la libertad religiosa, proclamado, ¿no es cierto?, en los primeros documentos, ¿no?, tanto de la Constitución norteamericana, ¿no es cierto?, de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que es la parte de Declaración de Derechos y Garantías que no tenía la Constitución, lo tuvieron que hacer inmediatamente por pedido del pueblo. La primera enmienda se refería sobre la libertad religiosa, ¿no es cierto? Y la Revolución Francesa ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, de tratar de profundizar esto que todavía no lo hemos profundizado, todavía no hemos terminado de interpretar este tipo de
frases ni cuál es el rol que tiene la religión, ¿no es cierto?, en las personas y en la sociedad. Bueno, si partimos de la persona humana, ya que hemos tocado el tema y siempre partimos de allí, ¿no es cierto?, sabemos que la persona humana es, cuando hablamos de persona, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo al animal racional, consciente y libre, que tiene una naturaleza espiritual y material, una unidad esencial de materia y espíritu. Los teólogos hacían referencia a la hipóstasis, ¿no es cierto?, que sería esta unión de esta naturaleza espiritual, esta unidad espiritual y material del hombre, que hace que el hombre tenga tres bienes fundamentales: la libertad por su espíritu, la vida por su cuerpo, y en el desarrollo de su personalidad el trabajo. Y sobre estos tres bienes nace la necesidad en la sociabilidad del hombre, cuando el hombre le toca interactuar con otros hombres, el tratar de defender estos bienes. Y entonces allí nace, en la relación de los demás hombres, este derecho a la libertad, el derecho a la vida, ¿no es cierto?, y el derecho al trabajo, del cual derivan todos los demás derechos, en definitiva. Esta libertad tiene como primera decisión que tiene que tomar el hombre es su relacionamiento con Dios. Y en definitiva, por eso es que una de las primeras libertades y más importantes es la libertad religiosa, que implica una libertad de pensamiento, una libertad de conciencia y también una libertad de culto, en la medida que exterioriza, ¿no es cierto?, esa creencia, esa convicción, ¿no es cierto?, y comienza a desarrollar ante las demás personas, ¿no es cierto?, su relacionamiento. Por ahí me olvidó de pasarle. Y como consecuencia de eso se establecen normas de conducta que hacen al derecho, a la defensa de estos derechos y a la garantía de estos derechos de la libertad religiosa. Normas morales y éticas, como hijo de Dios, ¿no es cierto?, la primera norma que tenemos y nuestro bien supremo, ¿no es cierto?, de nuestra conducta es Dios, ¿no es cierto?, y en consecuencia, primero esas normas que muchas veces están en nuestra propia persona y que no se exteriorizan, pero cuando se exteriorizan tenemos normas naturales que se dan en la vida de relación de las personas, pero que no están positivizadas en normas expresas que se dan en la vida social y que se hacen necesarias como consecuencia de que hay que darle a cada uno lo suyo y bueno, hay normas que todavía no están escritas y hay normas que ya están escritas y normas que hay que escribir para poder resolver los problemas que tenemos en la sociedad. Y ahí tenemos las constituciones, los tratados, las leyes, etc. Pero vamos al ejercicio de la libertad religiosa. ¿Qué significa el ejercicio de la libertad religiosa? Es cuando se cree en Dios, cuando se reza, cuando se acepta su voluntad y sus mandatos, cuando se le rinde culto, cuando se reúne o se asocia con otros para hacer ese culto, cuando se incorpora y es fiel o abandona una religión. Todo eso son aspectos prácticos que hacen al ejercicio de la libertad religiosa. Cuando se adoptan creencias, dogmas, reglas y se participa de los ritos de una religión. Cuando se elige expresar, transmitir o recibir información religiosa. Cuando se presta juramento o se hace promesa en base a sus creencias religiosas. La libertad religiosa se ejerce cuando se requiere también asistencia de un ministro de su confesión religiosa, el capellán,
que no necesariamente tiene que ser de una religión, y si es de una religión, llamará a los de otra religión a los efectos de que haga esta asistencia, ¿no es cierto?, religiosa en un hospital, en un asilo, en una cárcel, en un organismo militar, de seguridad o en el campo de batalla, en definitiva. Para celebrar las festividades religiosas, ¿cierto? En nuestro país tenemos normas establecidas tradicionalmente por el calendario gregoriano, que insólitamente en el nuevo Código Civil y Comercial ha sido derogado. En consecuencia, no sé si ahora tendremos el calendario judío y estaremos en el año 5775 o en el 2015 a partir del 1 de agosto, pero bueno, eso son cosas que pasan cuando se legisla a las apuradas, ¿cierto? Pero están establecidas, digamos, en una forma particular, no en el calendario, sino está establecido por la mayoría religiosa que ha tenido el país, ¿no es cierto?, cristiana, en una forma determinada, distinta a la que judíos, adventistas, ¿no es cierto?, y de otras religiones, digamos, festejan no el domingo sino el sábado, o musulmanes el día viernes. Y hay ya algunas normas que tratan de acomodar estas circunstancias para que todos puedan, digamos, participar de las festividades de cada una de las religiones en forma pareja, ¿no es cierto? Celebrar festividades religiosas recibe o imparte educación religiosa. Esto también es un tema que ha sido muy discutido en la historia, porque en un principio se seguía una tradición, y hay todavía algunas provincias de la Argentina que tienen educación religiosa católica, ¿no es cierto? Y, digamos, los que no son católicos, o se les enseñaba moral o se los liberaba, ¿no es cierto?, de esa materia. Pero yo creo que el enfoque, ¿no es cierto?, moderno que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, en una sociedad pluralista como la nuestra, si a nuestros alumnos les explicamos quién fue Stalin, quién fue Hitler, ¿no es cierto?, quién fue Franco, no sé por qué no le podemos explicar quién fue Adán y Eva, quién fue Moisés, quién fue Noé, quién fue Jesucristo, quién fue, qué sé yo, lo de los musulmanes, ¿no es cierto?, Mahoma, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto? Creo que debería buscarse una forma de que en la educación se transmita, y hay normas que lo auspician y lo legislan, pero no se da en la realidad. Esto que es un tema que sería bueno debatirlo, porque veremos que la falta de educación en esta materia también tiene sus consecuencias, ¿no? El tema del matrimonio religioso, ¿no? Brasil y en Chile el matrimonio religioso, digamos, hay que registrarlo luego en el registro civil, pero, digamos, el que quiere casarse por el rito de la religión se casa primero ahí y después se va y se anota en el registro. Bueno, acá últimamente ya tenemos 2 casamientos, ¿no? Generalmente se hacen 2 casamientos, uno que viene, ¿no es cierto?, el religioso, y después viene una jueza, que se dice jueza o oficial del registro civil, y hace toda una ceremonia y con un discurso y todo lo demás, como si fuera otro casamiento. O sea, hay que casarse 2 veces en Argentina. Bueno, yo creo que sería mucho más simple, ¿no es cierto?, hacerlo de la manera que se hace en estos otros países. Se establece, ¿cómo se establece una comunidad religiosa? O se construyen templos, sinagogas, mezquitas, seminarios, cementerios, colegios, hogares, editoriales, medios de comunicación o organismos de asistencia a la comunidad. Ahí estábamos conversando antes de esa reunión, algo nuevo, pero que ya prácticamente no sin periodo, si no va a haber parroquia o sinagoga o mezquita que al lado no tenga que poner, digamos, un lugar para atender a los adictos de la droga, ¿no es cierto?, o de todas estas cosas que tenemos en los últimos tiempos, y que muchas veces las familias no tienen a dónde mandar a los chicos, ¿no es cierto?, para poder resolver este tipo de problemas, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces
lo que no hace el Estado lo terminan haciendo las confesiones religiosas, ¿no es cierto? Acaba de firmarse una de las alianzas evangélicas, ASIRA se llama, una de las federaciones evangélicas, acaba de firmar un acuerdo con el Estado argentino, primera vez que ocurre en la Argentina, fuera de la Iglesia Católica, que otros grupos religiosos hacen un acuerdo con el Estado, que no sé si ya está firmado, lo que me parece muy bueno, pero han firmado por el tema de la droga, y lo han firmado con Bernie, secretario de Seguridad, ¿no es cierto? Confundiendo un poco lo que es la lucha con el narcotráfico con el problema de los adictos, de la educación, ¿no es cierto?, y la prevención, que es una tarea distinta, ¿no es cierto?, al combatir el narcotráfico, aunque el problema sea el mismo, pero en definitiva, digamos, me parece que si el país está manejando, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no es cierto?, la demanda de la droga, no la oferta, sino la demanda de la droga por vía de la Secretaría de Seguridad, realmente estamos totalmente desconcertados en este tema, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante que todos contribuyamos principalmente para educación, para prevención, ¿no es cierto?, y para asistencia, ¿no es cierto?, a las personas que tienen este tipo de problemas, que cada vez son más graves, ¿no es cierto?, y donde el Estado está totalmente ausente. Eso desde el punto de vista personal, como persona humana y como derecho personal de la libertad religiosa. Pero también hay instituciones que son las iglesias, ¿no es cierto?, las confesiones religiosas, las comunidades religiosas, que actúan dentro de la sociedad política. Cuando son reconocidas y que son reconocidas o reguladas por el Estado, del que están separados con autonomía y con el cual cooperan. La Constitución de Córdoba habla de autonomía y cooperación con las distintas confesiones religiosas. La libertad y la igualdad religiosa es para todos los cultos, aunque existen cuestiones controvertidas. Largamente se ha discutido mucho en la historia el tema de las relaciones entre el Estado, la Iglesia y los demás cultos, ¿no es cierto? Y ha habido distintas circunstancias que se han ido modificando con el tiempo y que creo que ha llegado el momento, ¿no es cierto?, de darle un marco, incluso legislativo, que sea más acorde a este diálogo interreligioso y esta libertad religiosa. Las iglesias y confesiones religiosas tienen derecho a que se les reconozca su personería jurídica, su organización, normas y autoridades. En nuestro país, cuando se resolvió en la década del 40 crear un fichero de cultos, se quería controlar a las sectas, entendiendo que las sectas eran las demás religiones que no era la católica. Y por eso se hizo ese fichero de culto. Y eso fue evolucionando hasta que durante el último gobierno militar se dictó una ley por la cual se autorizaba que todos los cultos o entidades religiosas podían conseguir su personería jurídica y los beneficios económicos, financieros o tributarios concretamente, registrándose en el registro de culto que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en una oficina correspondiente, y bueno, con motivo de eso les reconocía la personería jurídica, las exenciones impositivas, etc. Pero esa norma era una norma discriminatoria fundamentalmente porque para poder organizarse había que disfrazarse o de una sociedad o de una asociación o de una fundación para darle un disfraz legal, ¿no es cierto?, a esa organización religiosa. Bueno, creo que ha llegado el momento, ¿no es cierto?, de que se reconozca a los distintos cultos que existen, ¿no es cierto?, bajo sus propias normas, bajo sus propias autoridades, bajo sus propias reglas y doctrinas.
Creo que ha llegado el momento, lamentablemente, con la reforma del Código Civil, ¿no es cierto?, esa ley de facto, ¿no es cierto?, se la ha vuelto a poner en vigencia. Se ha reconocido la personalidad jurídica de las otras confesiones religiosas, igual que la católica, pero en definitiva siguen teniendo que disfrazarse, y hay una confusión porque no son solamente las comunidades religiosas, muchas veces son instituciones paralelas, pararreligiosas llamaríamos así, como por ejemplo una editorial, como por ejemplo un medio de comunicación, o sea, son instituciones que no son propiamente, digamos, la confesión religiosa. Entonces, yo creo que hay que distinguir, digamos, qué es lo que es una confesión religiosa y qué es lo que son las instituciones pararreligiosas, llamaríamos así, que bueno, que se dedican a la educación, a la vida social, a la vida cultural, en fin, a la información, etc. Bueno, eso estamos pendientes ya desde hace mucho tiempo. Cuando se fundó el CALIR fue como consecuencia de que en este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se creó una comisión que integramos acá de Córdoba, el doctor Pedro José Frías, el doctor Juan Carlos Palmero y yo, y gente de distintos cultos, para redactar una nueva ley de libertad religiosa. Lo hicimos, se lo presentamos, cayó el gobierno de la Rúa, ¿no es cierto? Y bueno, como consecuencia de eso luego fundamos el CALIR, Consejo Argentino de Libertad Religiosa, y durante mucho tiempo hemos estado bregando, digamos, para que esta ley se apruebe y no se aprueba, y lamentablemente lo que se ha aprobado es lo que se debió haber derogado, que es la ley del gobierno militar, ¿no? Bueno, pero sigo con los derechos de las distintas confesiones religiosas. Respetar sus fines, sus principios, sus dogmas, sus doctrinas, sus cultos, sus ritos, sus celebraciones, sus símbolos, sus libros sagrados o de doctrina. Que erijan templos o lugares dedicados al culto o a las actividades religiosas. Que dispongan de seminarios, cementerios, hogares, centros de salud, hospitales, editoriales, medios de comunicación, escuelas, universidades, lugares de recreación o para alojar a personas necesitadas. Comunicarse entre sus miembros, ministros y autoridades o con otras comunidades religiosas. Admitir o excluir fieles. Designar, preparar, sostener y remover a sus ministros. Enviar dentro y fuera del país o recibir misioneros y sostenerlos. Reunirse, asociarse y federarse con otras entidades religiosas e integrar organismos religiosos o interreligiosos. También tienen derecho a que los lugares de culto y los objetos sagrados sean inembargables, estén eximidos de los tributos y aranceles aduaneros como instituciones de bien público. Sus autoridades, ministros, fieles y empleados rijan sus conductas bajo su doctrina y sus normas internas. El Estado, a través de su sistema impositivo, permita que los fieles destinen una parte de lo que tributan para sostener a las iglesias o las confesiones religiosas que indiquen. Acá ya vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que hay un tema que es el sostenimiento del culto católico, que está establecido en la Constitución por una razón histórica, pero que en definitiva el problema es el sostenimiento de los cultos, ¿no es cierto? Ello no excluye que haya sostenimiento de los demás cultos, como de hecho lo hay, más que nada por las exenciones impositivas, ¿no? Es el principal aporte que el Estado hace a los cultos. A la Iglesia Católica le da un pequeño porcentaje de su presupuesto, pero casi simbólico, pero creo que habría que avanzar sobre eso y hacer como en otros países, como ocurre en Italia, como en España o en Alemania, donde los que tributan, por ejemplo el impuesto a la ganancia, ¿no es cierto?, parte de lo que tributan lo tienen que destinar a uno de los cultos. Y si no lo destinan a ninguno de los cultos, lo destinan a un centro cultural, porque si no, todos serían ateos y nadie querría pagar ningún impuesto. Pero es una forma de que sean los propios fieles los que sostengan el culto, y no que los fieles de otras religiones sostengan otro culto distinto, ¿no es cierto? Pero eso es un tema que también está pendiente en nuestro país de resolver. Se celebren acuerdos o se integren comisiones sucesoras con el Estado o con otras confesiones